Gracias amigos, continuamos con el día y en esta ocasión pues con una entrevista también especial e importante con Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACERT. Gracias y bienvenido por estar aquí en el día. Las gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes y poder externar algunos criterios que en este momento entendemos que no pueden afectar a todos, que sabemos que estamos hablando de una futura y obligatoria reforma fiscal integral y otros aspectos que también nos incumben en el país. ¿Ustedes están en contra de la reforma fiscal? No, no estamos en contra. Primero, para tú decir yo estoy en contra, debes tener la respuesta de por qué. Y para decir que estamos a favor, también la respuesta de por qué. La reforma fiscal es obligatoria, no es un capricho. Y no lo es porque ustedes saben que en el año 2012 se aprobó la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece el crecimiento y desarrollo del país desde 2012 hasta el 2030, que está estipulado ese proceso. Y desde el año 2015 debió haber habido una reforma fiscal integral, y le explico más adelante por qué integral. En ese sentido, no se hizo la reforma fiscal integral en el 2015 porque teníamos elecciones en el 2016 y para nadie es un secreto que hablar de una reforma fiscal afecta o antes de unas elecciones. Antes de unas elecciones puede peligrar. No obstante, la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y nosotros sobre esa línea nos hemos apoyado en el sentido de que debemos seguir las instrucciones y los pasos que ha dicho que se deben dar para que se cumpla y podamos lograr lo que es el Plan Estratégico 2012-2030. Y la Ley 01-12 establece todos los pasos de lo que hay que dar. ¿Por qué la Ley 01-12 habla de que la reforma fiscal debe ser integral? Porque hay una diferencia entre reforma fiscal integral y lo que es una reforma tributaria. La tributaria consiste en que el Estado, en un momento determinado, tiene dificultades en el presupuesto general de la nación del año siguiente o del que está actual. En ese sentido, solamente hace una reforma tributaria con la finalidad de lograr más ingresos en ese momento. Sin embargo, la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que debe ser una reforma fiscal integral. Cuando se habla de una reforma fiscal integral, estamos hablando de una reforma que cubre 360 grados. Es decir, ¿cuáles son esos 360 grados? Número uno, el Estado debe, o el presidente de la República, que es la máxima autoridad, debe tener claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Y sobre esa base trabajar. No obstante, ustedes me imagino que han estado viendo en estos días lo que han sido las declaraciones y la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, y nosotros estamos apoyados en esa línea, en la línea de la Ley de Estrategia Nacional, y que ustedes no saquen de los medios que la reforma debe ser integral, como dice la ley. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. El Estado obligatoriamente debe seguir las instrucciones. ¿Qué dice la ley dentro de las instrucciones? Número uno, ya dije que debe ser integral, pero deben revisarse las exenciones fiscales, deben revisarse las alusiones, debe revisarse la evasión fiscal, debe revisarse el gasto público, no diciendo que lo bajen, sino que sea mejorado en términos de calidad. No diciendo tampoco que se afecte nada más a una clase. Ni el Estado, en la representación del presidente de la República, puede quitar de un plumazo lo que son los incentivos fiscales. Ni los que reciben los incentivos fiscales deben oponerse a una revisión, porque cuando se establece un incentivo fiscal es por alguna razón de necesidad que tiene el Estado.
Disculpe, maestro Uchi, en este proceso y en esta agenda de reformas, ¿qué es lo que le preocupa al sector que usted representa en torno a la reforma fiscal? Perfecto. Bueno, parece que el fondo o nos escuchó o en algún momento escribió y nosotros lo tomamos en cuenta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el fondo está diciendo inclusive, que es prácticamente lo mismo que dice la reforma, que debe ser una reforma fiscal integral consensuada, equilibrada, equitativa y que se establezcan las fuentes de recursos frescos para la sostenibilidad a corto y largo plazo de la economía dominicana. Consensuada. Consensuada. Y es posible una reforma fiscal consensuada porque nadie quiere pagar impuestos, nadie quiere que le suban los impuestos. Y por eso siempre en las mal llamadas reformas fiscales la solución es más impuestos al consumo para que lo paguen los pobres. Ahí es donde nosotros vamos. Vamos a ver. A la oposición de que sean grabados los productos de consumo masivo. Número uno, lo explico. Ahí va bien. Ahí es donde, por eso el fondo dice inclusive que debe manejarse el gasto con calidad y debe destinarse más recursos a los planes sociales. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué nosotros nos oponemos a que haya aumento en los productos de consumo? Número uno, el universo, la cantidad de productos de consumo, más de un 60% que ya están grabados, no soportan un aumento más. Claro. Eso es número uno. Número dos, la comparación de lo que es el quintil de la canasta básica del Banco Central con relación a lo que son los salarios mínimos están del cielo a la tierra. Número tres, cada vez que se ha hecho una reforma fiscal, que en la mayoría de los casos tributaria, siempre los más perjudicados han sido los que menos pueden. En este momento nosotros le decimos al propio presidente de la República que tomemos en consideración las cosas que han pasado cuando hemos grabado en exceso productos que son de alto consumo. Por ejemplo, nosotros que representamos el sector de las MIPYME, micro, pequeñas, medianas y medianas empresas, que están en todo el territorio nacional, que son el motor de la economía, y cuando nos vamos a lo que es el cronograma de consumo del país, el 23.2% de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Por qué eso se da? Eso no es fortuito, ni que yo decir, eso no lo digo yo, eso lo dice la Oficina Nacional de Estadística en lo que son sus trabajos que ha realizado. ¿En qué sentido? ¿Por qué el 23.2% del consumo en productos de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas? Porque ¿dónde que está el fuerte económico del país? Está en los colmados, minimarcas, almacenes, supermercados. Aparte de eso, están colocados en los sectores de menores ingresos, donde la gente tiene menos posibilidades de elegir lo que va a comer porque los recursos que reciben no le dan para poder decidir eso. Bueno, pues entonces... Sí, la última parte es, Uchi, en este momento, para que ustedes estén conscientes, el 68% de los tributos que recibe el Estado dominicano es de la clase consumidora. O sea, de la clase de menos ingresos. ¿Por qué? Porque la clase de menos ingresos solamente consume impuestos, porque no tiene a quien transferírselo. Entonces, claro, si tiene un 68% en este momento de consumo, es porque justamente los consumidores siempre han sido los más perjudicados. En algún momento nosotros podríamos tomar ¿por qué nosotros decimos que hay que revisar los incentivos fiscales? ¿Por qué hay que tomar en cuenta que muchas MIPYMES se han formalizado y después no han ido, se han salido de la formalización y han vuelto a la informalidad? Bueno, hay un asunto. Efectivamente, tal y como usted lo ha señalado, y eso viene desde hace mucho tiempo, 2/3 partes de lo que percibe el Estado por impuestos son impuestos al consumo
por lo tanto lo pagan los más pobres. Los más pobres. Que son los que más consumen. Los que más consumen. Porque son más. Y pero ahorita le explico. Perfecto. Usted está muy claro. Déjeme completar la idea, porque mucha gente dirá, ¿quién ha dicho que los pobres consumen más? Claro que sí, porque un rico, si es un extravagante, se puede comprar 10 pares de zapatos, pero hay 11 millones de pobres que compran uno. Entonces el impuesto que tienen esos zapatos lo están pagando los pobres. Los pobres. Fundamentalmente. Y no ahora, tienen a quién transferir. Pero hay otra situación que atañe a los comerciantes, a quienes usted representa. Obviamente no lo voy a involucrar en algunas prácticas, que usted no es persona de eso. Pero sí señalar la situación de elevación del ITEVIS, que es, digamos, un doble robo, porque cobran el ITEVIS, entonces le están robando, como no lo pagan, le están robando al consumidor y le están robando al Estado. Claro, claro. No es que no hay forma de ponerle control. Sí la hay, pero... ¿Cuál es y por qué no se aplica? Y yo le pregunto a usted, Uchi, y me perdona la pregunta, yo le pregunto a usted, si usted sabe que usted tiene, por ejemplo, una trabajadora o un trabajador en lo que son sus empresas y usted sabe que le están robando, ¿por qué usted no determina quién se los roba? ¿Por qué usted no, por alguna razón, en eso hay dos factores, o usted está confabulado con él o a usted no le interesa que salga a reducir cosas que no debían reducir? Oiga esto, mire, esa es otra cosa, ustedes tomaron en cuenta recientemente lo que fue la encuesta MIPYME realizada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que salió. Usted sabe que tenemos, y hemos estado hablando de que en el año 2012 se estableció lo que fue el régimen simplificado de tributación. Ese régimen simplificado de tributación dirigido al universo de contribuyentes. ¿Qué pasó con eso? Que el mismo proceso burocrático y el bajo nivel de educación del manejo del ITEVIS, sobre todo de las MIPYME, que de acuerdo a las encuestas, el 35% ha sido bachiller, un 28% ha ido a la universidad y no ha concluido, y 1.9 de esos representantes de MIPYME han hecho maestría o han hecho diplomados. Entonces, en todo eso es una manera de decir que hay una debilidad en materia de lo que es el proceso educativo. ¿Cómo usted determina que existen procesos de evasión fiscales? Y si usted sabe que hay un proceso de evasión fiscal, ¿por qué usted no le cae atrás a eso mismo que usted está determinando? Porque si usted dice que hay un porcentaje de evasión fiscal, es por algo usted lo dice relacionado. Cuando digo eso me refiero al manejo del pago de los impuestos. Entonces, en ese sentido, si usted se pone a analizar, y eso está dentro de lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros vamos y hemos formado varias mesas para lo que va a ser la propuesta nuestra para lo que es la reforma fiscal integral, porque ahora no vamos a aceptar ni vamos a caer en el plano de quedarnos inactivos y no decir lo que pasa si se graban los productos de consumo masivo, sobre todo lo mismo que usted está diciendo, los impuestos los pagamos los chiquitos, no son los grandes. Entonces, mire lo que pasa, el motor de la economía son las MIPYME. Pero dígame, mencióname un programa dirigido a las MIPYME para que las MIPYME mejoren y puedan tributar más y puedan salir de la informalidad para entrar a la formalidad. En ese sentido, nosotros estamos preparando una propuesta que cuando esté lista le vamos a pedir a ustedes que nos permitan participar en un programa para explicarles cuál es nuestra propuesta. ¿Cómo? ¿Por qué el 80%? ¿Por qué estamos hablando de que el 80% de los productos de consumo lo colocan la micro y pequeña? La micro y pequeña, justamente, primero por el alto nivel de consumo y los sectores donde están colocados, que son los sectores más pobres. ¿Dónde es que están los colmados? En los sectores más pobres. Y en toda la geografía nacional hay colmados y llevamos comida a todos ellos. Usted está abogando
para que la gente no se confunda, porque quien lo escuchara dice, él es el representante de los consumidores, no de los comerciantes. Pero ¿cuál es el otro punto, aparte de los consumidores, que a ustedes también les puede impactar y que quizás lesionar dentro de su actividad económica? Sí. Le solicitamos una respuesta breve porque Sí, perfecto. se nos acaba el tiempo. Simple, mira, yo tengo que hacer el trabajo de las dos cosas, de las MIPYME y de los consumidores. ¿Por qué? Porque primero quizás no tienen esa vocería que conozcan lo que nosotros conocemos, pero las MIPYME, si los consumidores desaparecen, que es la materia prima de ellos, ¿qué va a pasar con las MIPYME? Se van al piso. Entonces, la otra parte que nos inquieta es justamente que debemos entrar en la profundidad de que hay un país que necesita, hay un país que te está diciendo el 68% de los consumidores pagamos los impuestos que realmente se está recibiendo el Estado. En ese sentido, ahora necesitamos y le damos un consejo al presidente de la República que no se lleve de que porque tiene la fuerza total en los municipios y en el Congreso, eso no le da la libertad de hacer lo que quiera. El pueblo va a protestar por eso, no diciendo que con esto vamos a hacer escándalo, pero sí vamos a defender todo ese proceso porque el pueblo hay que consultarlo. Cuando tú hablas de que hay que hacer una modificación a la Constitución, no es porque yo lo diga. Las reglas de hacer una modificación en la Constitución están establecidas y hay que obligatoriamente elaborar una ley para hacer esa modificación que se requiere. Bien. Finalmente le digo, nosotros estamos proponiendo para beneficio no beneficio de la MIPYME, sino del propio presidente de la República para que aumente sus ingresos, que la creación de un monotributo, tomando en consideración lo que ha pasado en los países que lo han aplicado. Cuando sea posible, podemos venir a hablarle del monotributo y de otros temas que ustedes consideren. Queda el compromiso abierto para Antonio Cruz Rojas aquí en el día. Gracias, Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACERT, por estar con nosotros aquí en el día. Nosotros vamos a finalizar con unas imágenes que vamos a poner a continuación desde la Embajada de Venezuela en la República Dominicana, en donde, como podemos ver en sus afueras, ya hay un despliegue de motorizados de policías y también militares en la zona. Y esto no es fortuito, ya que en embajadas de varios países, como en Argentina y en Chile, se han manifestado en contra de los representantes de Venezuela, del gobierno venezolano en esas ciudades de esos países del mundo, Uchi. Sí, es una medida preventiva, ¿verdad? El país, aun cuando ha sido insultado por el gobierno de Venezuela, así es, hace lo correcto, vigilar para evitar cualquier daño o cualquier tipo de situación. Ayer hubo manifestaciones en el Parque Mirador Sur, en la espera de los resultados de las votaciones, pero la realidad es que como en varios países del mundo hay manifestaciones en las embajadas, pues el gobierno dominicano está previniendo y ya en materia de seguridad están tomando las medidas de precaución para evitar disturbios en la Embajada de Venezuela en la República Dominicana. Don Uchi, ¿ya hemos finalizado? Sí, señor. Bueno, yo encantado de estar aquí de nuevo de pitcher tapón por unos días y muchas gracias a todos por ver este programa cada día. Recuerden que si lo pusieron al final porque no se estaban dando cuenta de lo que fuera, lo pueden ver más tarde en YouTube. Así es. Así que hasta mañana. Hasta mañana.